Gloria al Señor. Bendito es el nombre del Señor. Gloria al Señor. Gracias damos al Señor por su presencia. La palabra de Dios dice que donde hayan dos o donde hayan tres congregados en su nombre, allí estará el Señor. ¿Lo cree usted? Yo lo creo con todo mi corazón. Bendito es el Señor. Me hubiese gustado, hermano, que hubiesen habido más hermanos para instruir lo que tengo que instruir en este mismo momento. Pero la voluntad del Señor es perfecta. Quizás más adelante lo repasemos un poco. Amén. Bien, vamos a conversar, hermanos, sobre la cena del Señor. Recuerde que nosotros nos corresponde la cena del Señor el día 16, domingo 16 de noviembre. El domingo 16 de noviembre va a venir nuestro pastor Juan Robles, comisionado para la cena del Señor. Así que es importante, hermano, que entendamos. Yo de tanto en tanto siempre repaso esto, le enseño esto a la iglesia. Y siempre hay que hacerlo, hermano, antes que llegue el momento de la cena del Señor. Porque hay cosas que tenemos que ir alineándonos para la cena del Señor. Así que la lectura bíblica, hermano, está en 1 Corintios capítulo 11. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, hermano, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Desde el verso 23 al 34. Por lo general los predicadores dicen Primera de Corintios o Primera de Tesalonicenses, ¿cierto? Es a los tesalonicenses, a los corintios. No así la de Pedro y Juan, ¿cierto? De Juan o de Pedro. En este caso a los corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, de los versos 23 al 34. Le damos lectura en el nombre de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la recibiereis en memoria de mí. Así que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas, siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros.
Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén. Cierre sus ojos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, te alabo, Señor, bendigo tu nombre, porque nos has permitido a nosotros estar en este lugar, adorándote, bendiciendo tu nombre, mi Señor. Y te rogamos, Padre, que esta palabra, esta enseñanza, quede guardada en nuestros corazones, mi Señor. Dame, Señor, la expertise para poder enseñarlo. Úngeme, Señor, con esa unción especial, Padre del cielo. Te lo rogamos, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le damos toda la gloria al Señor. Gloria a Dios, para siempre. Esto es, hermanos, un estudio de la concerniente a la cena del Señor. Y por supuesto siempre a la luz de la Escritura, que es lo más importante. Hay que entender de que nuestra forma de celebrar la cena del Señor, o mejor dicho, conmemorar la cena del Señor, no es la apostólica, no es la forma como los apóstoles lo hacían. He escuchado por ahí, cierto, que hacían un banquete, hacían una comida, lo que tampoco es cierto. La palabra del Señor nos enseña de que cuando se estaba celebrando la fiesta de Pentecostés, ¿cierto? En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, fue ahí cuando vino también, hermanos, yo diría un poco antes, semanas antes, que el Señor celebra, o como se dice, no es imponer, sino que enseña, digámoslo así, era otra la palabra, la cena del Señor. Sin embargo, hay algo súper importante. El apóstol Pablo lo vuelve a enseñar. No lo hizo el apóstol Juan, no lo hizo Pedro, Juan Marcos tampoco lo hace, sino que lo enseña el apóstol Juan. Perdón, lo enseña Pablo, no lo enseña Juan, no lo enseña Pedro, pero el apóstol Pablo se lo enseña a los gentiles, se lo enseña a los no hebreos, digámoslo así, a los no judíos. Y él parte diciendo algo súper especial. Dice el apóstol Pablo, arribita lo quise poner textual como está en la Reina Valera 1960, con las citas bíblicas de los evangelios sinópticos, para que usted anote: Mateo 26, del 26 al 29, Marcos 14, del 22 al 25, Lucas 22, del 14 al 20. Son dentro de los evangelios sinópticos donde aparece la enseñanza de Jesús con respecto a la cena del Señor. Pero el apóstol Pablo dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, escuche esto es mi cuerpo, dice el apóstol Pablo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Lo primero, al apóstol Pablo se le enseñó, y no fue Jesús quien le enseñó. Quien se lo enseñó fue Pedro. Pedro le enseña al apóstol Pablo a impartir la cena del Señor. ¿Por qué este detalle es importante? Porque el apóstol Pablo, siendo hebreo, no tuvo en sus manos el evangelio textual, sino que él recibió a través de un consejo el evangelio. No lo recibe como nosotros que leemos la Biblia. No existía la Biblia en los tiempos del apóstol Pablo. Entonces, él recibe de Pedro la instrucción. Y este detalle es importante porque la noche que el Señor enseña la cena del Señor,
¿quién estaba en la mesa? Era justamente Pedro. Estaba Juan, estaba Jacobo, que es Santiago, estaba Judas, habían otros apóstoles también, pero a Pablo le enseña el que estaba en la mesa. Esto no es de que si hubiese sido en el caso, no estaba Lucas, Lucas no era apóstol, no estaba Marcos, Marcos no era apóstol. Entonces, porque pudo haber dicho Lucas, bueno, dice Juan que dijo Pedro, que dijo el Señor. Pero no es así, Pedro estaba ahí. Él escuchó de la boca del Señor cómo había que instaurarse, esa era la palabra que estaba buscando, cómo había que instaurarse, cómo había que enseñarse la cena del Señor. Ahora bien, nunca quite de vista que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero con cabeza hebrea. ¿Se entiende? Traducir el hebreo, hermano, es complejo porque son conceptos, y el griego también es un poco complejo porque tiene acepciones, pero todo lo que fue escrito en griego en el Nuevo Testamento fue escrito en griego solamente porque era la lengua que había impuesto el Imperio Romano. Pero fue escrito en griego con un pensamiento hebreo. No sé si lo estoy explicando bien. ¿Amén? Bien, por lo tanto, ¿está en griego? Sí, está en griego, pero con un pensamiento hebreo. Entonces, habían dos hebreos, habían más, pero en esta conversación habían dos hebreos, Jesús y Pedro, conversando sobre cómo se tenía que enseñar la cena o cómo iba a quedar plasmada para siempre la cena del Señor. Y quien le explica a Pablo otro hebreo es el hebreo Pedro, quien le dice, esto quiso decir el Señor, a esto se refería el Señor, para que no le pase como nos ocurre a nosotros, que de repente nos la damos de traductores e intérpretes de la Biblia e interpretamos cualquier cosa porque no conocemos la cultura hebrea. Fue escrito en griego, pero con un pensamiento hebreo. Por lo tanto, lo que pesa no es la traducción, sino el concepto. Esto es un poco más difícil de entender. Pero si logramos comprender la cultura hebrea que nace en el pueblo de Dios, no en otra parte, nace en el pueblo de Dios, la cultura hebrea nace en el Antiguo Testamento, nace en el Pentateuco, digámoslo así, Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio. Nace ahí la cultura hebrea. Por lo tanto, tenemos que entender eso para poder comprender los conceptos hebreos, ¿cierto?, de los apóstoles en este caso. Punto número 1. A Pablo le enseñó Pedro. Y ambos eran hebreos, no griegos, hebreos. ¿Ya? Segundo punto. Esto fue lo que me enseñó Pedro, dice Pablo. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Avanza. Hay un punto que la Iglesia Católica se equivoca, que se llama la transustanciación o transustanciación. La transustanciación dice lo siguiente. Número 1, nombre femenino, acción y efecto de transustanciar o transustanciarse. 2, para que se entienda mejor, nombre femenino, en cuanto a la religión, en la doctrina católica, entre paréntesis, con luces subrayados, no se olvide de eso, en la doctrina católica es conversión de las sustancias del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Eso es la transustanciación. Creer que cuando el sacerdote santifica los elementos, el vino se transforma en sangre y el pan se transforma en el cuerpo de Cristo. Nosotros los evangélicos no creemos en la transustanciación.
Gracias por ese amén. Nosotros los evangélicos no creemos en la transubstanciación. Curiosamente, yo crecí, como usted sabe, toda la vida en la iglesia, y yo crecí en iglesias donde, si bien ellos decían que no creían en la transubstanciación, pero actuaban como si creyeran en la transubstanciación. Una cosa es lo que yo digo con mi boca y otra cosa es lo que yo creo en mi corazón. Entonces, ¿qué pasaba? El hermano que se portó mal todo el año, llegaba el momento de recibir la sangre de Cristo, el cuerpo del Señor Jesús, y cuando se tomaba esa copita de vino empezaba a sentir la presencia de Dios. No la sintió en todo el año. Pero como esta es la sangre de Cristo, eso es cuando yo digo, no creo en la transubstanciación, lo digo con mi boca, pero con mi mente estoy creyendo en la transubstanciación. Lo que yo tomo en la noche de la cena del Señor no es sangre, es vino. Y vino, punto, vino. No es otra cosa. Y lo que como es pan, no es el cuerpo de Cristo. Cuando niños, hermanos, nosotros no se nos podía caer el pan. No sé si se acuerdan los antiguos. ¿Por qué no se podía caer el pan? Se enojaba el Señor. En la carita de Dios, decían, no bote el pan en la carita de Dios. Nosotros nos reíamos. Pero la verdad, hermano, es que la carita de Dios cuando se pone dura, hay que botarla. Hay que botarla. Pero la Iglesia Católica insiste en esto, que la hostia, cuando el sacerdote bendice los elementos u ora por los elementos, que nosotros los evangélicos también lo hacemos. También oramos por el vino, también oramos por el pan. Lo que no quiere decir que ocurra la transubstanciación. Ahora, si hubiese sido así, el Señor se los hubiese enseñado. Ahora, por alguna razón Pedro no lo entendió así. Pedro no entendió que cuando Cristo dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Cuando los apóstoles comieron del pan, no lo sintieron con sabor a carne, sintieron pan. Y cuando el Señor les impartió el vino, que le dijo, y esta es mi sangre, que por vosotros es derramada, ellos lo que sintieron en su paladar fue vino. Perfectamente, no me cabe ninguna duda, perfectamente el Señor Jesús, así como transformó el agua en vino en Cana de Galilea, pudo haber transformado el vino en sangre. ¿Lo cree? Pero no lo hizo. ¿Pudo haber transformado el pan en carne? Amén. Pero no lo hizo. Y todo eso es una enseñanza. Entonces, avanza la otra hija, por favor. Dice, asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es esto es lo que le enseña Pedro a Pablo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. No le dice lo que al principio. No le dice, este pan es mi cuerpo. No, aquí le hace otra cosa. Le dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. No le habla de qué es la sangre. Escuche esto, porque hay un hebreo en la mesa del Señor, escuchando la enseñanza de otro hebreo, que era Jesucristo, y entiende el concepto. Entiende el concepto, que es algo simbólico. Lo entiende así. Y Pedro es lo que le transmite. Ahora el apóstol Pablo no dice, me lo enseñó Jesús. Dice, esto lo recibí del Señor. Lo recibí del Señor. De cualquier forma. Y esa forma es que el apóstol Pedro fue quien se lo enseñó. Esa es la forma. Por lo tanto, el apóstol Pedro
Me imagino yo que el apóstol Pedro tiene que haberle dicho al apóstol Pablo, no se te vaya a ocurrir pensar que este vino es sangre y este pan es carne. Que no se te vaya a ocurrir pensar eso. Bueno, lo piensan. No Pablo, sino que las demás gentes que con el correr de los años y de los años y de los años, a llegar a nuestras edades, hoy día hay iglesias evangélicas que dicen no creer en la transustanciación, pero con su mente creen en la transustanciación. Por lo tanto, yo no debo dejar de entender de lo que yo voy a tomar es vino. Simboliza la sangre, pero es vino. No se transforma en sangre, y lo que como es pan, que no se transforma en carne. ¿Amén hasta ahí? ¿Amén o no amén? Amén. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Por lo tanto, sí o sí, es una conmemoración. Es un recuerdo. Amén. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, pudo haber dicho, así que todas las veces que comiereis del cuerpo del Señor o bebiereis de la sangre del Señor, pudo haberlo dicho así, pero no era eso, era algo simbólico. Todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nosotros en IBEP se nos envía una comisión una vez al año para conmemorar la Cena del Señor. Hay iglesias donde lo hacen todos los meses. Acá en Paine hay varias iglesias que lo hacen todos los meses. Hay iglesias que lo hacen semestralmente, ¿cierto? Nosotros lo hacemos una vez al año. Ahora bien, nosotros tenemos la libertad de hacerlo cuantas veces queramos. Cuando en un matrimonio, ¿cierto?, impartimos la cena del Señor. Cuando promovemos hermanos, se les imparte la cena del Señor también. Entendiendo que la cena del Señor es el recuerdo y la conmemoración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, ¿por qué se instaura la cena del Señor? Porque la cena del Señor es el fundamento del Evangelio. Entiéndase así. Es el fundamento del Evangelio. El Evangelio está basado en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por lo tanto, ¿qué tan importante es la cena del Señor? Es muy importante. Tanto así que es uno de los sacramentos de la iglesia. ¿Qué quiere decir sacramento? Sacramento quiere decir que es un ritual santo. Eso es un sacramento. Por lo tanto, es muy importante. Más adelante vamos a ver, hermanos, de que tenemos que nosotros darle esa misma importancia a la cena del Señor. Una de las razones por las que yo me opuse a que la cena del Señor en IBEP se impartiera mensualmente, aunque cada pastor si quiere hacerlo lo puede hacer, fue porque la cena del Señor no puede adoptar una trivialidad en el sentido de hacerla tan común, porque es una ceremonia y usted viene vestido como tal para la ceremonia. Es un sacramento. A nosotros los pastores se nos exige que la cena del Señor hay que impartirla de luto, o sea, con ropa negra. Se nos exige, o al menos traje oscuro. Ahora, lógicamente, si usted nunca ha leído el manual del ministro, no lo sabe, pero se nos exige. Ahora, si el pastor no tiene terno negro, que es muy difícil que un pastor no tenga terno negro, pero si un pastor no tiene terno negro, lo más oscuro posible, ¿cierto? En la cena del Señor, hermano, tenemos que cuidar incluso eso, que es un sacramento privado de la iglesia. Antiguamente pasaba mucho, yo lo vi, que los pastores invitaban a los vecinos.
Decían, vamos a celebrar la cena del Señor, Dios puede hacer una sanidad en su vida. Escuche esto. No creen en la transustanciación, pero con su mente sí. Dios puede hacer algo en su vida. Van a venir pastores de lejos, venga, para que celebremos la cena del Señor. Y la iglesia se llenaba de visitas y de gente que no tenía idea lo que era la cena del Señor. La cena del Señor es una conmemoración, es un sacramento privado de la iglesia. Hay excepciones. Es una ceremonia privada de la iglesia. Pero ¿qué pasa si esa noche, a nosotros nos toca día domingo, qué pasa si esa noche llega un alma nueva? ¿Lo vamos a echar para afuera? No se puede. No lo podemos echar para afuera. Es por eso que el único que tiene permiso para salirse del libreto es el Espíritu Santo. Amén. No así nosotros. O sea, si yo tengo visitas en mi casa, inconversos, y yo vengo a la iglesia porque esa noche vamos a conmemorar la cena del Señor, no traiga las visitas, no las traiga. Y si alguno insiste en venir, lo trae. Pero no los traiga si no es necesario. Amén. Gloria al Señor. Avanza, hija, por favor. Ahora, ojo, quiero que quede claro lo de la transustanciación. Hermanos, espero, puede que le ocurra en la emoción. No caiga en esto, tiene que tener sumo cuidado. La cena del Señor es el recuerdo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No es otra cosa. ¿Han ocurrido cosas especiales? Por supuesto que sí. El papá de nuestra pastora Doris estaba muy enfermo, pero muy enfermo. Él tenía un cáncer estomacal. Y justo se acercaba la fecha de la cena del Señor. Y él le dijo a sus hijas, yo no quiero ir al médico. La noche de la cena del Señor, el Señor me va a sanar. Cuando yo tome el vino y coma del pan, el Señor me va a sanar, dijo él. Y no quiso ir al médico. Llegó el momento de la cena, cenó y el Señor lo sanó. El Señor lo sanó del cáncer. En Honduras celebraron la cena del Señor, como es lo normal, a puerta cerrada, con la congregación. Y cuando iban saliendo del templo, afuera del templo, habían personas jugando cartas y una de las personas le dice, ¿por qué llevan vino? Llevaban el vino en la mano. ¿Por qué llevan vino si ustedes son evangélicos? Y el pastor chileno, el pastor Bernardo, él es de Viña del Mar, el pastor se devuelve y le dice, porque estábamos celebrando, le voy a explicar, le dijo, estábamos celebrando la cena del Señor y se hace con vino. Y le dice, ¿y yo puedo tomar la cena del Señor? Y el pastor Bernardo Díaz quedó pensando y le dijo, le voy a impartir la cena. Y le entregó un pedazo de pan. Le dijo, este es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que por usted fue partido. Y después le dio vino y le dijo, esta es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que por sus pecados fue derramada. Y el muchacho se convirtió al evangelio. Él hoy día actualmente es el pastor de la iglesia en Honduras. Por eso le digo, ¿vamos a andar por la calle impartiendo la cena del Señor? No. El único que puede salirse del libreto es el Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Se entiende? Amén. Gloria al Señor. Otro punto, hermano, controversial con respecto a la cena del Señor es este título que le ponen las sociedades bíblicas a la Biblia, a la Reina Valera. Dice, tomando la cena indignamente. Verso 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor.
Yo he visitado iglesias donde justo me han invitado a predicar en el culto mensual o el domingo de Acción de Gracias, y ellos celebran la Cena del Señor como es habitual en algunas iglesias. Y el pastor dice, la iglesia nuestra estaba detrás de mí, y el pastor dice, recuerden los hermanos que no están bautizados, que no pueden tomar la Cena del Señor, los hermanos que no están casados no pueden tomar la Cena del Señor, los hermanos que no diezman no pueden tomar la Cena del Señor, usted ya sabe. Y yo como que presentí unos cuantos ojos mirándome y me di vuelta hacia la congregación nuestra y le digo, todos van a cenar. Amén. Amén. Ahora, ¿por qué? En ninguna parte de la Biblia dice que los que no están bautizados no pueden cenar. No aparece eso. El hombre es campeón de agregarle a la Escritura lo que la Escritura no dice. Así nacen las sectas. Y la Biblia dice claramente, hay del que le quitare o le pusiere un tilde o una coma. ¿Lo dice o no? Perfecto. Entonces, ¿a qué se refería entonces el apóstol Pablo cuando dice indignamente? Vamos a tener que ver si el griego lo explica con un pensamiento hebreo. Amén. Tomando la cena indignamente. Ahí le puse todo el título, Strong griego 371. El Strong griego, hermano, es el diccionario numeral de las palabras de la Biblia. Y esta corresponde a la palabra 371, que es anaxios. Y anaxios significa irreverentemente. La palabra anaxio es derivado o anaxios, deriva de anaxio, que significa inapropiado. Nosotros ocupamos una palabra que se llama indecoroso. Y la palabra indecoroso, como lo he explicado muchas veces, es hacer lo contrario a la situación. Por ejemplo, ¿es indecoroso venir de sandalias y guayabera a la iglesia? ¿Encuentra usted que es indecoroso venir con short a la iglesia? ¿Sí? ¿Será indecoroso jugar fútbol de terno? ¿Sabe? La gente debe decir que es gracioso. Yo nunca he escuchado a alguien, porque cuando en los días de recreación se hacían partidos de fútbol cristianos, y había un pastor que jugaba al arco, pero no se sacaba la corbata porque él era pentecostal. Así que no se sacaba la corbata. Y se puso al arco con corbata. Terno, corbata. Así jugó al arco. Bueno, a juzgar de cómo quedó ese terno. Jugó al arco. Pero no escuché nunca a un hermano decir que indecoroso. Está de terno jugando al arco. Qué indecoroso. A lo más escuchaba, qué gracioso, podría ir a cambiarse ropa, mi pastor, qué sé yo. Pero la palabra indecoroso significa, o decoroso, mejor dicho, significa andar y comportarse de acuerdo a la ocasión. Entonces, si usted va a ir de buzo a un matrimonio, lo más probable es que lo dejen entrar. Pero es indecoroso ir de buzo a un matrimonio. No sé si se entiende la idea. Eso es ser indecoroso. Y es justamente, hermano, una de las tantas acepciones de la palabra anaxio, que quiere decir inapropiado. ¿A qué se refería entonces el apóstol Pablo cuando él dice
indignamente, porque el apóstol Pablo nunca dijo indignamente. Porque los predicadores dicen que nadie puede tomar la cena del Señor indignamente. ¿Usted qué piensa que siente la congregación cuando escucha eso? Que el apóstol Pablo nunca dijo indignamente. Él dijo que no lo teníamos que hacer de forma inapropiada. Y él explica por qué. Lo explica en los versículos anteriores. Dice que los que tenían dinero llevaban alimento, y llevaban vino, y llevaban pan, alejándose totalmente de la doctrina hebrea de la cena del Señor, de la cena pascual, alejándose totalmente, porque la cena pascual era pan, vino y ajenjo, nada más, que era esta sustancia amarga, para que ellos se acordaran de que antes eran esclavos en Egipto. Entonces dice el apóstol Pablo, algunos de vosotros, adelantándose a los demás hermanos, se comían todo, se tomaban todo, unos terminaban borrachos, otros con problemas estomacales, y los que no tenían nada, que iban ahí como que a ver si cae algo, no comían, ni tomaban vino, porque no quedaba nada. Y el apóstol Pablo dice, en esto no puedo decir que los apruebo, no puedo decirlo. Es un desorden. Es por eso que en el verso 34 el apóstol Pablo dice, las demás cosas las pondré en orden cuando esté allá. Aleluya. ¿Cierto? Las demás cosas las pondré en orden cuando esté ahí. Porque había un desorden. Y a eso se refiere el apóstol Pablo. No es otra cosa. Hay diversas interpretaciones. Es una invención del hombre decir, el hermano que está en pecado no puede tomar la cena del Señor. Es una invención del hombre. Más adelante, bueno, entendamos que indignamente significa inapropiado o irreverentemente. Avanza, hija, a la siguiente. Al versículo dice, verso 29, me estoy saltando el 28, ya vamos al 28. Verso 29, porque el que come y bebe indignamente, y aquí lo explica el apóstol Pablo, sin discernir el cuerpo del Señor. Juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. En pocas palabras, hay enfermos de glotonería y otros que murieron de enfermedad, porque se enfermaron la noche que se comieron todo. Eso quiere decir el apóstol Pablo. Ahora bien, como los niños, nosotros antes le dábamos cena a los niños y en una conversación razoné en esto. Los niños no saben discernir. Nosotros, la iglesia pentecostal antigua, románticamente, le da cena a los niños. Pero los niños no tienen idea. De hecho, usted le da así vino al niño y hay algunos niños que hacen, ¡qué malo! Y hay otros que dicen, ¡qué rico! Se parece al que toma el papá. ¿Cierto? Se parece al que está en la casa. Los niños no disciernen lo que se está haciendo. Es por eso que no se les va a dar más cena a los niños. 13 años para arriba, sí. 12 años para abajo, no. No se les va a dar cena a los niños. 13 años para arriba, sí. Por una razón que lo voy a mencionar al final. Porque está justamente al final del texto. Donde el Señor dice que quien no discierne acarrea juicio para sí. Eso lo dice acá. Pero en el verso 34 dice que el que acarrea juicio acarrea castigo. Y yo no voy a exponer a mi hijo a eso. ¿Se entiende? Amén. Ahora, dice el apóstol Pablo que no podemos, por lo tanto, dice, porque el que come y bebe indignamente
coma, sin discernir el cuerpo del Señor. Aquí viene la explicación. Hija, por favor. Sin discernir el cuerpo del Señor. Diacrino, griego diacrino, que quiere decir, esa es la palabra que se tradujo al español como discernir, del griego diacrino, que quiere decir separación reflexiva. O sea, pongo las cosas en orden, esto para allá, esto para acá, reflexionando, esto en mi mente. Es una palabra compuesta, día, mediante o a través de, y crino, que en el griego quiere decir pensar, a través del pensamiento. Eso es reflexionar antes de tomar la cena del Señor. En la Reina Valera, la misma palabra se traduce a distintos términos y uno de esos términos es examinar. En la Reina Valera. Cuando dice sin discernir, está diciendo quien toma la cena del Señor sin examinarse primero. Si lo que está haciendo es correcto, si es que sabe lo que está haciendo, si entiende a qué se debe todo esto, porque hay vino en la mesa, porque hay pan en la mesa, porque hay una comisión pastoral especial, porque es una noche especial, lo tiene que meditar. ¿Por qué el pastor nos avisa con semanas de anticipación que va a haber una cena y que se va a conmemorar la cena del Señor? ¿Por qué lo avisamos con anticipación? Porque usted debe examinarse y tiene que evitar estar en pleitos con la congregación. Amén. Para arrepentirse, para ponerse en comunión con el Señor. Amén. Recuerde que la conmemoración de la Cena del Señor es también la conmemoración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que fue por mi culpa. Fue por mi culpa. Por lo tanto, hermano, cuando el apóstol Pablo habla de discernir, o la persona que escribió la carta a los Corintios, cuando escribe la palabra diacrino, está hablando del concepto de reflexionar. Nadie puede tomar la cena del Señor sin haber reflexionado antes. Por eso yo soy contrario, no enemigo, pero contrario a que la cena del Señor se haga tan seguido. Porque veo gente peleona, como dicen los mexicanos, veo gente peleona tomando la cena del Señor. Hermanos que están enojados tomando la cena del Señor. ¿Se entiende? Por lo tanto, yo tengo que reflexionar. A eso se refiere el escritor a los Corintios cuando pone la palabra diacrino en el término que se traduce al español discernir, es meditar, reflexionar. A través de una reflexión, a través del pensamiento, usted medita y usted dice, ¿qué es lo que estoy celebrando? Es como el problema de la Navidad. ¿Qué es lo que se celebra en Navidad? Los niños dicen, los regalos. Nada que ver. El árbol de Navidad, nada que ver. Totalmente perdido de la realidad. Totalmente perdido. Lo mismo en la cena del Señor. Muchos hermanos toman la cena del Señor sin discernir lo que se está haciendo. Pero a eso se refiere. En ningún caso, que lo vamos a ver más ratito, a la luz de la Escritura, en ningún caso el que yo no me ajuste a las normas de la iglesia, porque quizás estoy madurando, porque quizás estoy en proceso de crecer en la obra, se me puede privar de tomar la cena del Señor. Si yo llevo un tiempo congregándome acá, ya los hermanos me sienten parte de la congregación, porque llevo quizás un mes, 2 meses congregándome acá. No se le puede privar a nadie de tomar la cena del Señor. Eso es antibíblico. Avanza, hija, por favor. Por tanto, dice el verso 28, el que me salté recién, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Lo puse en negrita
y coma así del pan y beba de la copa. Pude haber dicho, y vea si es que puede comer, y vea si es que puede tomar de la copa. No dice eso la Biblia. Dice, por tanto, pruébese, vamos a analizar esa palabra. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Hágalo, pero reflexione. Sepa lo que está haciendo. Amén. Y conmemore la cena del Señor y diga, lo que yo estoy conmemorando es lo que el Señor nos enseñó. Que días después su cuerpo iba a ser flagelado por mi pecado y su sangre iba a ser derramada por mi maldad. Amén. Si la cena del Señor y la muerte de nuestro Señor Jesucristo es la base del Evangelio, ¿cómo usted le va a privar a un alma a tomar la cena del Señor? Hay una línea, ojo, que si nos pasamos de esa línea, esto es chacota. Si nos pasamos de esa línea es desorden. Vuelvo a repetir, es una ceremonia, un sacramento privado de la iglesia. No es para invitar visitas. Pero si esa noche llega un alma nueva, yo no se lo puedo privar. No puedo privarlo. La muerte de nuestro Señor Jesucristo es la base del Evangelio. Amén. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice pruébese? Pruébese cada uno. Avance. Dice, la palabra dokimazo, que se traduce como pruébese, del griego al español, dice probar una aprobación. O, en la acepción de la Reina Valera, comprobar. Explico lo que son las acepciones. Una acepción son todas las traducciones posibles de esa palabra. La misma palabra se puede ocupar para muchas traducciones en la misma Reina Valera. ¿Se entiende por ahí? Bien. Es como que usted le intente explicar a un gringo qué es pulento. Y que el gringo le diga, querido Jonathan, ¿qué es pulento? Y uno ahí como, a ver, una cosa así. Una cosa así. Las acepciones son todas las palabras posibles con las que se puede traducir el mismo término o en el griego o en el hebreo. Entonces, una de las tantas acepciones de la palabra dokimazo es comprobar. Por lo tanto, de lo único que el apóstol Pablo prende las alarmas es de que usted no llegue y tome la cena del Señor desordenadamente. Ese día es especial. Usted viene desde la casa, viene preparadito. Es una noche especial. Otro de los sacramentos importantes de la iglesia es el matrimonio. Cuando dos personas se unen en matrimonio, es otro de los sacramentos importantes de la iglesia. ¿Cuánto tiempo se demoran en preparar un matrimonio? Hay una amiga en Facebook, la amiga de la pastora más que mía, que lleva como 6 meses avisando que se va a casar. Ya me quedan 45 días. Al otro día, quedan 44 días. Así. Porque es una ceremonia, es un sacramento, es algo importante. O la novia se viste de novia aquí en la iglesia. Viene lista de la casa. Esto es un sacramento, esto es importante. La cena del Señor.
Por lo tanto, usted ese día, dentro de, repito, para que nadie se ofenda, dentro de sus posibilidades, usted viene lo más arregladito posible. ¿Se entiende? No, hermano, pero no nos pasemos para la otra parte. No vaya a ir a la peluquería a hacerse un brushing, ¿cierto? Voy a hacerme la uña de las manos, de los pies, me voy a hacer la oreja, la nariz. No, no, mantenga la prudencia. Mantenga la prudencia. Yo me refiero al trato que usted y yo le tenemos que dar a la ceremonia. A eso me refiero, al trato. Es importante. No es cualquier día. No es como cualquier domingo de acción de gracias. No, es una ceremonia importante. Y cuando el apóstol Pablo dice, así que cada uno pruébese, examínese. Y nosotros tenemos que ponernos a prueba. Tenemos que pensar, comprobar, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Lo estamos haciendo mal? Esta reflexión de los niños, hermano, fue en una conversación que tuve con algunos hermanos. Y dije, sí, amén. Tiene que ser así. Los niños no pueden tomar la cena del Señor, porque no disciernen lo que estamos haciendo. Y no podemos nosotros suponer románticamente de que Dios lo va a entender. Dios lo va a entender. Es un bebé. No podemos hacerlo de esa manera. El Señor le bendiga, amén. Avancemos un poquito, hijo. Verso 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Aquí ocurre algo en particular, que los hermanos Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, quienes tradujeron la versión Reina Valera, por alguna razón invirtieron los versículos, por razón que desconozco. Pero ahí lo que dice, en realidad, es que si nos examinamos y le hacemos caso al consejo del apóstol Pablo de decir, hágalo pensando, hágalo reflexionando, no llegue y lo haga a la tonta y a la loca, no salga corriendo para el altar a tomar vino. No, no lo haga así. Reflexione, es un día especial, en su casa medite. Hoy en el templo vamos a conmemorar la cena del Señor. Evite los pleitos, intente tener su vida en orden. No se le vaya a ocurrir al matrimonio justo ese día pelear, ¿cierto? Porque quedó la toalla en el suelo, porque la pasta de dientes quedó abierta, porque dejó el dasgao, la plancha enchufada. Justo ese día. Evítelo. Evítelo. Prepárese para ese día. Amén. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, si nos examinamos, a nosotros mismos dice, no seríamos juzgados. Lo que quiere decir es que en el fondo no vamos a ser imputados. Esa es la palabra. Imputados, cuando te echan la culpa de algo. Más siendo juzgados, si es que si se nos imputa algo por haber tomado la cena del Señor desordenadamente, por haber suponido lo que Dios pensaba y haberle dado la cena del Señor a los niños, por ejemplo, por intentar pensar en el lugar de Dios y haberle dado cena a los niños, total, ¿qué tiene? Dice, si finalmente se nos imputa un error a nosotros, según la Biblia dice, seremos castigados, aunque la palabra que ocupa ahí el griego es disciplinados. Seremos disciplinados por el Señor. ¿Para qué? No lo vuelva a hacer. Dice, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Por lo tanto, aquí se aplica lo que dice la palabra del Señor en Proverbio, que el Padre a quien ama lo reprende y lo castiga. Lo reprende y lo castiga.
Y el apóstol Pablo dice, no lo vuelvan a hacer desordenadamente. Él entiende, el apóstol Pablo entiende, que los que se enfermaron por glotonería y murieron después, lo toma como un castigo de parte de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Que no les vaya a ocurrir esto a ustedes, dice, porque si en alguna cosa cometemos un error consciente y el Señor decide culparnos de la sangre y el cuerpo de Cristo, porque le hemos faltado el respeto, porque no hemos estado a la altura, porque lo hemos tomado para la chacota, porque para nosotros es cualquier cosa, van a ser castigados, dice el apóstol Pablo. O, como dice el griego, disciplinados, para que no lo volvamos a hacer. Porque si lo volvemos a hacer, terminamos siendo como un gentil, hermano, que toman el nombre del Señor en vano, ¿cierto? Hoy día, el mundano, ¿cierto? Le falta el respeto a los sacramentos de la iglesia, hablan de Dios como quien está hablando de Gazú, como quien está hablando de un mono imaginario, hablan de Jesús. Hermano, yo he escuchado tantas expresiones con respecto a Dios, con respecto a Jesucristo, hermano, porque ellos no pesan lo importante que es o la seriedad del asunto. Y el apóstol Pablo insiste que esto es una cuestión de seriedad, no de discriminación, de seriedad, no de discriminación. La cena del Señor hay que tomarla con seriedad y esa seriedad no implica decirle tú sí, tú no, tú sí, tú no. No implica eso. La enseñanza en todo su contexto implica seriedad, compromiso. Amén. Por eso es que lo estoy enseñando con mucha anticipación. Hermano amado, reflexionar en la muerte del Señor Jesucristo tiene que llevarnos precisamente a eso, a llevar una vida correctamente cristiana. Correctamente cristiana. Entonces, un poco para que se entienda, los hermanos van a estar todos en pie, no va a pasar nadie al altar, todos van a estar en pie. El pastor de la comisión le toca predicar esa noche. Lo más probable es que yo, con algún hermano más, nos toque llevar los elementos, el pan y el vino, hacia la congregación. Entonces, pasamos con la bandeja, asiento por asiento. El que quiera cenar, cena. El que no quiera cenar, no se le obliga. Y si usted ve que el hermano no sacó pan, el hermano que está ayudando ahí en la comisión de Santa Cena, no le va a decir al hermano, ¿por qué no? Puede ocurrir. O que vaya el hermano con el vino y ve que el hermano no saca vino y se retira así mirándolo así como. Es por la misma razón que a mí no me gusta en lo personal cuando dicen pasen adelante los hermanos que van a cenar y los que se quedaron en el asiento. Es una ceremonia, un sacramento cristiano, es santo. No es para estar culpando a nadie, ni para estar exponiendo a nadie. ¿Se entiende? Si finalmente, después de toda esta explicación, usted dice, no, igual no voy a cenar porque estoy peleado con mi suegra, por ejemplo, no cene. Si no quiere cenar, no cene. Pero yo le insto a que cene. Es pocas veces que lo hacemos en esta iglesia, la conmemoración de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Ha sido, hermano, una enseñanza distinta. A lo mejor usted venía a gritar, a danzar, ¿cierto? Pero justo el mensaje hoy día era
este estudio bíblico sobre la Cena del Señor. Espero que sea de provecho para su vida. Ajustémonos la Escritura, no le pongamos, no le saquemos. Es lo que la Biblia dice. No supongamos lo que dijo Cristo, no supongamos lo que dijo Pablo, es lo que la Escritura dice. Amén. Dios le bendiga, póngase en pie y le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.